Muy buenas equipo, estamos en Navarro Bomber, soy David Navarro, director de la Academia NB Oposiciones y bombero, y en este vídeo vamos a ver un resumen completo del tema de hidráulica aplicada a bomberos. Te va a servir para cualquier oposición a bombero de toda España, así que quédate hasta el final del vídeo porque además tenemos un regalo para ti. Dentro vídeo. Bien, pues esto que tenemos aquí delante no es más que el mapa mental que yo me he hecho para resumiros el tema de hidráulica aplicada a bomberos, y lo he dividido en tres grandes ramas. Recordemos que esto es solamente la hidráulica teórica, la parte de bombas contra incendios o hidráulica aplicada a instalaciones la veremos en otra clase. Hidráulica aplicada a bomberos lo dividimos en definiciones / propiedades, en la parte de hidrostática, es decir, fluidos sin movimiento, y la parte de hidrodinámica, es decir, fluidos en movimiento. Vamos a comenzar resumiendo las definiciones o las propiedades interesantes a conocer para comprender correctamente el tema de hidráulica. Tenemos la hidráulica. La hidráulica no es más que la rama de la ciencia que estudia los fluidos tanto en estático como en movimiento. Luego tenemos un fluido. Fluido es toda sustancia capaz de fluir. Los gases y los líquidos son fluidos, recordemos. Masa. ¿La masa qué es? Es la cantidad de materia que posee un cuerpo y se mide en el sistema internacional en kilogramos. Recordad no confundirlo con la cantidad de sustancia que se mide en el sistema internacional en moles. Luego tenemos la densidad. ¿Qué es la densidad? Tenemos por una parte la densidad absoluta y por otra parte la densidad relativa. La densidad absoluta no es más que la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa en el espacio, y se mide en el sistema internacional en kilogramos partido metro cúbico, relación entre masa y volumen de un cuerpo. Y la densidad relativa es la densidad que tiene un cuerpo en referencia al agua si ese cuerpo es líquido o en referencia al aire si ese cuerpo es gaseoso. Recordemos que la densidad relativa no tiene unidades de medida, no se mide en nada, simplemente es un número, y para el agua, para líquidos, se le asocia 1 y para el aire se le asocia también 1, de tal forma que si un gas es más denso que el aire tendrá una densidad relativa superior a 1, y si un líquido es más denso que el agua tendrá una densidad relativa superior a 1 también. Si es menos denso que el agua tendrá una densidad relativa inferior a 1, por ejemplo 0,8, o en el caso de un gas, por ejemplo el gas natural tiene una densidad relativa inferior a la del aire, 0,98 por ejemplo, se iría hacia arriba, flotaría en relación con el aire. Hay que tener clara la diferencia entre densidad absoluta y densidad relativa. El siguiente parámetro que nos encontramos es peso específico y peso específico relativo. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre densidad y peso específico? Muy fácil. Si la densidad es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa, el peso específico es la relación entre la fuerza que ejerce un cuerpo sobre la Tierra y el volumen que ocupa. ¿De acuerdo? Si la densidad la medimos en kilogramos partido metro cúbico, el peso específico lo medimos en newton partido por metro cúbico, ¿de acuerdo? Es como la densidad, pero en fuerza, ¿vale? Y el peso específico relativo no es más que el peso específico que tiene una sustancia en relación al aire o al agua, en función de si la sustancia es gaseosa o líquida, ¿de acuerdo? Muy importante entender que la densidad se refiere a masa partido volumen y que el peso específico se refiere a fuerza partido volumen, ¿de acuerdo? Viscosidad dinámica o absoluta. ¿Qué es la viscosidad? La viscosidad básicamente es la resistencia que presentan los fluidos a fluir. Un fluido muy viscoso resiste mucho para fluir y un fluido poco viscoso fluye muy bien, ¿de acuerdo? Hay que distinguirla de la viscosidad cinemática, que no es más que la viscosidad que tiene un fluido en relación con su densidad. ¿De acuerdo? Si hablamos única y exclusivamente de la viscosidad de un fluido, estamos hablando de la viscosidad dinámica o absoluta, pero si hablamos de la viscosidad cinemática, estamos hablando de la viscosidad dinámica o absoluta de un fluido en relación a su densidad.
¿De acuerdo? Visto esto, vamos a pasar al apartado importantísimo de la hidrostática. La hidrostática es la rama de la hidráulica que estudia los fluidos quietos, los fluidos que no se mueven, que no están en movimiento, que están estáticos. Y vamos a empezar explicando qué es el concepto de presión. Presión es fuerza partido por superficie, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos en esta imagen, fuerza partido por superficie. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión es la fuerza que yo ejerzo sobre la superficie en la cual me estoy apoyando, ¿de acuerdo? Yo ahora mismo ejerzo contra el suelo una fuerza equivalente a mi peso, es decir, mi masa, que serían en este caso 92 kilogramos, multiplicado por la aceleración de la gravedad, que sería aproximadamente 10, unos 9,8 metros partido segundo al cuadrado. Y la presión que ejerzo contra el suelo es el equivalente a la fuerza que yo ejerzo contra el suelo dividida entre la superficie en la cual yo me estoy apoyando, en este caso las plantas de mis pies, ¿de acuerdo? Eso es la presión, la fuerza por unidad de superficie. Si vemos en esta foto de la chica con tacones, esta chica con tacones, al tener una superficie muy pequeñita en contacto con el suelo, está descargando todo el peso de su cuerpo sobre una superficie pequeña, con lo cual si andara por la nieve se hundiría porque estaría ejerciendo mucha presión. Si esta misma chica se va a hacer una travesía por la nieve y utiliza unas raquetas para desplazarse por la nieve, no se hundirá a pesar de que pese lo mismo. ¿Por qué? Porque la superficie donde está apoyada será superior. Como la superficie es superior y la presión es igual a fuerza partido superficie, la presión será bastante menor y por eso no se hundirá esta chica andando con raquetas por la nieve, pero sí que se hundirá si anda con tacones por la nieve, ¿vale? Luego tenemos la presión atmosférica. Es muy sencillo, es un concepto muy fácil de comprender. La presión atmosférica es la presión que ejerce sobre la superficie de la Tierra el peso de la capa de aire que tenemos por encima. El aire es un gas, pero pesa, tiene un peso. Entonces el peso de toda la capa de aire que tenemos por encima sobre el suelo es la presión atmosférica, ¿de acuerdo? Peso del aire partido superficie sobre la que se apoya. En este caso, el nivel del mar, la tierra o lo que sea donde estemos midiendo, ¿vale? Luego tenemos un concepto un poquito más complicado o que a los opositores les cuesta algo más de comprender, que es la presión absoluta o barométrica frente a la presión relativa o manométrica. Es muy sencillo, muy sencillo. Atención, ahora mismo nosotros estamos en el planeta Tierra, con lo cual estamos sometidos a una presión de una atmósfera, que es la presión que ejerce la columna de aire sobre nuestra superficie a nivel del mar, ¿de acuerdo? Esa presión está medida desde el cero absoluto, es decir, desde un punto en el cual no existe presión ninguna, ¿vale? Si estoy tomando como referencia para medir el cero absoluto, lo tenemos aquí en esta imagen, si tenemos como referencia el cero absoluto y empezamos a medir, todo lo que empecemos a medir a partir del cero absoluto será una presión absoluta, ¿de acuerdo? Sin embargo, si estamos en el planeta Tierra, no tiene sentido empezar a medir desde el cero absoluto, puesto que el cero absoluto en el planeta Tierra no es lo normal. Estamos sometidos a una atmósfera, a la presión atmosférica, ¿de acuerdo? Entonces, los habitantes del planeta Tierra llamamos cero a la presión atmosférica y empezamos a medir a partir de ahí. Con lo cual, estamos midiendo una presión relativa o una presión manométrica, una presión en relación a la presión atmosférica, ¿de acuerdo? En resumen, si empiezo a medir desde el cero absoluto, estoy midiendo una presión absoluta. Para yo medir cuál es la presión atmosférica en la Tierra, tengo que empezar desde el cero absoluto. Estoy midiendo una presión absoluta. La presión atmosférica es una presión absoluta. Ahora, si yo ya estoy en la Tierra y quiero empezar a medir presiones tomando como referencia la presión atmosférica, estoy midiendo una presión manométrica o relativa. Recordad, presión relativa a la atmosférica, presión manométrica, presión en relación a la atmosférica. El siguiente concepto que tenemos en relación con la hidrostática es la ecuación fundamental de la hidrostática, que viene a ser esta que tenemos aquí. Presión es igual a densidad por G, que es la aceleración de la gravedad, por H, que es la altura a la que está sometido un cuerpo.
Esta fórmula lo que me está diciendo es que la presión a la que está sometida un cuerpo depende de la densidad de este cuerpo y de la altura de columna de fluido que tenga por encima. Recordad, de fluido, ya sea agua o aire, ya sea líquido o gas, ¿de acuerdo? Esta presión lo que nos va a determinar es la presión a la cual estamos sometidos. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos dos cuerpos, el cuerpo 1 y el cuerpo 2, sumergidos en un estanque de agua, ¿vale? El cuerpo 1 estará sumergido a una presión equivalente a su densidad por la fuerza de la gravedad por la altura a la que está sumergido, ¿vale? Y el cuerpo 2 estará sometido a una presión igual a su densidad por la gravedad por la altura a la que está sometido. Supongamos que los dos cuerpos son de la misma densidad. Si los dos cuerpos son de la misma densidad, como el cuerpo 1 está sometido a una mayor altura, es decir, tiene una mayor columna de fluido por encima, estará sometido a mayor presión que el cuerpo 2, que tiene una columna de fluido por encima menor. Está soportando menos fluido, con lo cual está soportando menos presión. Y para calcular la presión a la que está sometido el cuerpo 1, tendríamos que sumar la columna de agua a la que está sometido más la columna de aire a la que está sometido. No olvidemos que todos estamos sometidos a nivel del mar a una presión de una atmósfera, que es la presión atmosférica. Esa es la ecuación fundamental de la hidrostática. Todo cuerpo está sometido a una presión equivalente a su densidad multiplicada por la aceleración de la gravedad multiplicada por la altura de columna de fluido, sea cual sea, que tiene por encima. Pasemos ahora a otro concepto importante dentro de la hidrostática, que no es más que el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes me dice lo siguiente: todo cuerpo sumergido en un fluido está sometido a un empuje vertical y hacia arriba que es igual a la masa del volumen del fluido desalojado. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, cuando yo cojo un cuerpo y lo meto dentro de un fluido, ese cuerpo está experimentando un empuje hacia arriba. Y ese empuje hacia arriba equivale a la masa del volumen del fluido que ese cuerpo ha sacado de ese recipiente para meterse él. ¿Me explico? Si yo sumerjo un objeto en una piscina, para ese objeto poder sumergirse en esa piscina, ese objeto tiene que desplazar fuera de la piscina un volumen de agua equivalente al volumen del objeto. Hasta ahí bien, ¿verdad? Bien, pues ese objeto va a experimentar un empuje vertical y hacia arriba que va a ser equivalente a lo que pese el volumen del fluido que ha desalojado. Entonces, sabiendo esto, es muy sencillo. Si el empuje que está experimentando hacia arriba el cuerpo es superior al empuje que experimenta el cuerpo hacia abajo, el cuerpo flota. Si el empuje que está experimentando el cuerpo hacia arriba es inferior al empuje que está experimentando el cuerpo hacia abajo, el cuerpo se hunde. Y si el empuje que está experimentando el cuerpo hacia arriba es igual al empuje que está experimentando el cuerpo hacia abajo, el cuerpo se queda sumergido a mitad de fluido, ¿vale? Muy sencillito de comprender. A nivel matemático, el empuje es igual al peso específico por el volumen del fluido desalojado, o lo que es lo mismo, a la densidad por la gravedad por el volumen del fluido desalojado, ¿vale? Cuanto más pese ese fluido, cuanto más densidad tenga ese fluido, cuanto más pese el volumen de fluido desalojado, mayor será el empuje experimentado y más probabilidades tendrá ese cuerpo de flotar, ¿vale? Y lo siguiente que tenemos es el principio de Pascal. El principio de Pascal nos dice que un recipiente con un líquido incompresible que sufre una presión reparte en todas direcciones y en todas partes la presión de la misma manera, básicamente, ¿vale? Una de las aplicaciones que entendemos y una de las máquinas que más ha servido al mundo es la prensa hidráulica de Pascal, que se aprovecha precisamente del principio de Pascal para levantar grandes cargas de peso ejerciendo muy poquita fuerza. Si tenemos que presión es igual a fuerza partido por superficie y tenemos que, según el principio de Pascal, cuando apretamos un fluido incompresible dentro de un recipiente hermético, la presión se reparte de igual forma en todas las paredes del recipiente, pues entonces tenemos que la presión en este punto va a ser igual a la presión en este punto. Luego P1 igual a F1 partido S1 va a ser igual que P2, que es igual a F2 partido por S2, con lo cual
el principio de Pascal queda formulado de la siguiente manera, y es de la forma que tenemos aquí. La fuerza partido por la superficie del primer émbolo es igual a la fuerza partido por la superficie del segundo émbolo. Como despejamos las presiones, yo en el segundo émbolo voy a poder levantar una masa muy grande, haciendo en el émbolo inferior una fuerza muy pequeñita, ¿vale? Visto esto, vamos a pasar al apartado de la hidrodinámica, la rama de la hidráulica que resulta un poquito más difícil de comprender porque entiendo que algunos conceptos resultan incluso anti-intuitivos. Y vamos a empezar describiendo lo que son los tipos de flujo, o cómo se clasifican los fluidos en función de determinadas características. En primer lugar, ¿cómo se clasifican los fluidos según la variación de su densidad? Pues muy fácil, en incompresibles y en compresibles. Los fluidos incompresibles son por excelencia los líquidos. Los líquidos son como mi mujer, incomprensibles, pero sin la N, ¿vale? Son incompresibles, es decir, no se pueden comprimir por mucho que los apriete. Por eso se cumple en la prensa hidráulica de Pascal ese repartimiento igual en todas las partes de la superficie del recipiente de la presión, ¿vale? Y los fluidos compresibles son los gases. Yo puedo comprimir un gas haciendo mucha fuerza hasta convertirlo en líquido, ¿de acuerdo? Si yo aprieto al máximo un fluido y ese fluido no varía su densidad, ese fluido es incompresible. Si yo aprieto al máximo un fluido, como en este caso un gas, y consigo aumentar su densidad, ese fluido es compresible, ¿de acuerdo? Un líquido siempre es incompresible y un gas siempre es compresible, por norma general, ¿vale? Luego, clasificación de los flujos según la variación de su velocidad. Tenemos flujo permanente o flujo no permanente. En un flujo permanente la velocidad no varía, es decir, es constante, también se llama fluido estacionario. Y en un flujo no permanente, la velocidad es variable, ¿de acuerdo? La velocidad va cambiando. Luego tenemos tipos de flujos según su viscosidad. Recordemos, la resistencia a fluir. Un fluido puede ser viscoso o puede ser no viscoso. Por lo general, la gran mayoría de fluidos son ciertamente viscosos, ¿vale? Y luego, según su número de Reynolds, podemos clasificar un flujo laminar si tiene un número de Reynolds inferior a 2000 o un flujo turbulento si tiene un número de Reynolds superior a 4000. Ojo, pregunta clásica de hidráulica en los exámenes de oposiciones a bombero. Ahora vamos a hablar del caudal de una instalación. ¿Qué es el caudal? El caudal no es más que la relación entre el volumen de fluido por unidad de tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, la relación entre el volumen de un fluido que se está moviendo y el tiempo que tarda en moverse, ¿de acuerdo? Es decir, volumen partido tiempo, litros por minuto, que en el sistema internacional serían metros cúbicos partido segundo, sería la unidad del caudal en el sistema internacional, ¿vale? No es lo mismo tener 10 litros de agua, que sería un volumen de agua, que tener 10 litros de agua por minuto, que serían 10 litros de agua en este minuto y en el siguiente minuto otros 10 litros de agua y en el siguiente minuto otros 10 litros de agua. Entendemos el concepto de caudal, ¿verdad? Bien, pues la ecuación de continuidad lo que nos dice es que por una conducción en la cual el caudal es constante, la sección y la velocidad son inversamente proporcionales, ¿de acuerdo? Es decir, si tenemos un fluido que está fluyendo y no le estamos aplicando ninguna fuerza, ninguna presión, ningún empuje y ninguna fuerza de rozamiento, ese caudal de fluido siempre va a ser constante, ¿de acuerdo? Si el caudal es constante, la sección y la velocidad son inversamente proporcionales, es decir, si aumenta la sección, tiene que disminuir la velocidad para que el caudal se mantenga constante. Y quedaros con esto porque luego tiene aplicaciones muy interesantes combinadas con el principio de Bernoulli, ¿vale? De tal forma que aquí, en esta conducción que tiene una sección creciente, en la parte donde tiene más sección, la parte azul oscura, el fluido irá más lento. ¿Por qué? Porque como ha aumentado la sección y el caudal tiene que mantenerse constante, la velocidad sí o sí ha tenido que disminuir, ¿de acuerdo? A caudal constante, sección y velocidad son inversamente proporcionales. Si uno crece, el otro, por huevos, tiene que decrecer, ¿vale?
Luego tenemos la energía del fluido, ¿vale? La energía mecánica total que tiene un fluido en movimiento siempre es la misma y se compone de 3 variables diferentes. La primera variable sería la energía de presión, que no es más que la presión, la fuerza por unidad de superficie que se le ha ejercido a ese líquido para poder moverlo, ¿vale? La segunda variable sería la energía cinética, que es la energía que lleva ese fluido debido a su velocidad. Cuanto más rápido se mueva, más energía cinética llevará. Y la tercera variable es la energía potencial a la cual está sometido ese fluido, es decir, la energía debida a la altura con respecto al plano de referencia que se encuentra ese fluido. Cuanto más alto se encuentre ese fluido, mayor energía potencial tendrá, ¿de acuerdo? Esas 3 energías son las que suman la energía mecánica total del fluido, que recordemos es constante en un fluido en movimiento. Y ahora veamos la aplicación del principio de Bernoulli. Bernoulli lo que nos dice es que la suma de la energía potencial, la energía cinética y la energía de presión de un fluido es constante a lo largo del tiempo. Es decir, que en un fluido en movimiento, que tiene todo el rato la misma energía mecánica total, si cambia la energía potencial, la energía cinética o la energía de presión, cualquiera de los otros dos tiene que cambiar también para que se cumpla el principio de Bernoulli, es decir, para que la energía mecánica total del fluido siga siendo constante. ¿De acuerdo? Resumen del teorema de Bernoulli. La energía mecánica total del fluido equivale a la suma de la energía cinética del fluido más la energía potencial del fluido más la energía de presión del fluido, y todo el rato se mantiene igual, constante, ¿de acuerdo? Si cambia uno de esos 3 aspectos fundamentales, los otros tienen que cambiar para que se cumpla el principio de Bernoulli, ¿vale? Luego tenemos la ecuación de la energía para una instalación. No es más que una aplicación del principio de Bernoulli, y lo que me está diciendo es que, por ejemplo, en esta instalación que tenemos aquí, la energía mecánica total del fluido en el punto A, aquí abajo, es la misma que la energía mecánica total del fluido en el punto B. ¿Qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que ha cambiado la energía cinética, la energía potencial o la energía de presión de ese fluido, ¿de acuerdo? En función del punto en el que nos encontremos, porque Bernoulli me dice que la energía mecánica total del fluido es constante en un fluido en movimiento, esté donde esté. Así que por huevos ha tenido que cambiar alguna de sus 3 variables para moverse desde aquí hasta aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué aplicación tiene el principio de Bernoulli? La aplicación que tiene el principio de Bernoulli es el efecto Venturi, el famoso efecto que aprovechamos en los proporcionadores de espumógeno para absorber el espumógeno y formar la mezcla espumante para poder extinguir un incendio de líquidos inflamables, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos en el efecto Venturi? ¿Vale? Tenemos primero una sección, luego tenemos una zona con una sección decreciente y luego tenemos otra vez una sección creciente. ¿Qué ocurre si hacemos circular un fluido por esta tubería de sección variable? Nos va a ocurrir ciertas cosas de las cuales nos vamos a aprovechar. Por un lado, en el momento en el que el fluido llegue a un estrechamiento, la sección se ha reducido. Recordemos que caudal es igual a sección por velocidad y que es constante, ¿de acuerdo? Que el caudal es constante, con lo cual, si aquí se ha reducido la sección, la velocidad sí o sí ha tenido que aumentar para que el caudal se mantenga constante en función de la ecuación de continuidad. ¿Qué ha ocurrido? Que ha aumentado la velocidad, ¿vale? Para que el caudal se mantenga constante. Como ha aumentado la velocidad, también ha aumentado la energía cinética del fluido, que recordemos que era un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Como la velocidad ha aumentado, debido a la ecuación de continuidad, también ha aumentado la energía cinética del fluido. Como la energía cinética del fluido ha aumentado y esta tubería de aquí está todo el rato a la misma altura, es decir, la energía potencial es la misma en todo el recorrido porque la altura no varía, entonces necesariamente la energía de presión tiene que disminuir.
Con lo cual, lo que ocurre en este estrechamiento es que aumenta la velocidad y disminuye la presión. Como disminuye la presión, si yo este estrechamiento lo conecto a un punto que tenga una presión superior, voy a producir una aspiración por diferencia de presiones de donde más hay a donde menos hay. Y de esa forma podemos aspirar cosas. Podemos aspirar el polvo del suelo, podemos aspirar espumógeno de una garrafa de espumógeno, podemos aspirar gases de escape en un camión contra incendios para aprovechar para hacer el cebado de la bomba contra incendios. En definitiva, el efecto Venturi es una aplicación de la ecuación de continuidad y del principio de Bernoulli que nos va a servir para generar una presión inferior en el interior de una conducción con el fin de aspirar desde otro sitio. Por último, otra ecuación importante que tenemos en hidrodinámica es la ecuación de descarga, que me dice que la velocidad de salida de, en este caso, una lanza contra incendios, pero puede ser en el caso de que estemos vaciando una botella de agua, un botijo, una jarra, una regadera, lo que sea, la velocidad de salida del fluido depende de la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura de columna que tenga ese fluido, ¿de acuerdo? Es decir, que cuanto más se vacíe este recipiente, menor será la altura y por lo tanto menor será la velocidad de salida de este fluido. Bueno, equipo, comentaros que espero que os haya gustado este resumen de la clase de hidráulica y que tengáis claro en todo momento que simplemente es un resumen. Hay muchos conceptos que me he dejado por explicar y por aclarar que los tenéis explicados en las clases de hidráulica de la Academia Online, a la que podéis acceder desde el enlace que tenéis aquí abajo. Y como lo prometido es deuda, el regalo que os quiero ofrecer es el mapa conceptual, este mapa mental que yo he hecho para preparar esta clase. También lo podéis descargar en el enlace que os dejamos aquí abajo. Por favor, comenta qué temas te gustaría que resumiera en un breve periodo de tiempo para esta sección del canal de YouTube. Y no dudes en preguntarme todas tus dudas relacionadas con la hidráulica o con cualquier otro tema de la oposición a bomberos en la caja de comentarios de aquí abajo. Dale like al vídeo, suscríbete para no perderte nada de contenido y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!